Tema 6. Peraltes y sobreanchos. Muy bien, ahora vamos a aprender a calcular peraltes y sobreanchos. No solamente a calcular, sino a editar esos valores. ¿Ok? Muy bien, entonces para calcular en primer lugar los peraltes, vamos a seleccionar nuestro alineamiento. Y seleccionado nuestro alineamiento, vamos a hacer clic en la opción superelevación. Previamente debemos tener en cuenta o debemos verificar de que exista asignación de velocidad de diseño. Entonces para eso podemos entrar a las propiedades, a Design Criteria, y tenemos que visualizar de que estén asignados tramos de velocidad de diseño, ¿no? Aquí por ejemplo vamos a redondearlo, vamos a corregirlo, vamos a ponerle acá 300 y aceptamos. ¿Ok? Muy bien. Una vez verificado, seleccionamos el alineamiento y vamos a superelevación. Vamos a hacer clic en superelevación y vamos a darle en la primera opción. Como es primera vez que estamos calculando, se va a abrir este cuadro en la cual está diciendo que no existe información. Entonces vamos a calcular ahora. Cuando hacemos clic en calcular ahora, se abre el cuadro de diálogo de cálculo de superelevación en donde aparecen 4 esquemas. En el primer esquema nos muestra una sección de vía que es con un solo carril, con 2 bombeos en ambos lados, en donde el punto pivot, que vendría a ser el giro de los peraltes, justamente es la línea central, ¿no? Después se tiene la opción de la calzada planar, o sea, calzada con una sola pendiente. Se tiene la opción de 2 calzadas divididas por una mediana, un separador central, pero que cada calzada tiene una pendiente en ambos lados. Y la última opción que es 2 calzadas que están divididas por una mediana o separador central, el cual esas calzadas tienen una única pendiente, ¿no? Entonces estas dos opciones normalmente se utilizan para cuando se calculan peraltes en autopistas, ¿no? En este caso es una carretera simple, bidireccional, donde no tiene separador central, así que utilizamos esta opción. Hacemos clic en siguiente. Acá tenemos que colocar el ancho nominal del carril, o sea, el ancho normal, mejor dicho, que es 330, y la pendiente que vamos a adoptar. Puede ser menos 2%, puede ser menos 2.5, puede ser 3%, dependiendo de la superficie de rodadura, el material, y dependiendo si en la zona existen altas, medias o bajas precipitaciones. Entonces vamos a dejarlo ahí en 2%, hacemos clic en siguiente, y luego tenemos las opciones de las bermas. Entonces, normalmente cuando diseñamos nuestra carretera aquí en Perú, consideramos que la berma también tenga el mismo tratamiento que la calzada, ¿no? A menos que, bueno, en caso de autopistas sí se ha visto el caso en donde las bermas tienen un tratamiento superficial, que es un tratamiento más pobre que el pavimento de la calzada, ya que la calzada es la franja de rodadura y la berma no, ¿no? La berma solamente es para poder servir de estacionamiento de emergencia o una franja de seguridad. Pero en el mayor de los casos se requiere que la berma tenga el mismo material que la calzada. En ese caso, la pendiente de la berma sería la misma que la de la calzada, o sea, menos 2%. Entonces le coloco aquí menos 2. En la parte donde dice slope, se coloca la pendiente de la berma. ¿Ok? Y el ancho normal va a depender de nuestro diseño. Vamos a considerarle 1,20 m. ¿Ok? Luego, en la parte del tratamiento de la pendiente de la berma, aquí tenemos que cambiar a la opción Match Line Slope. ¿Para qué? Para que las pendientes de las bermas, en la berma que está en la parte inferior o en la parte superior, ¿no? Eso va a depender del sentido de la curva, pero en ambos casos, ya sea que la berma sea de la parte interior de la curva o de la parte exterior de la curva, pues ambas tienen que mantener la misma pendiente que la pendiente del carril. ¿Ok? Entonces, en ambos lados colocamos Match Line Slope, hacemos clic en siguiente, y como estamos utilizando el archivo de normas, que es el archivo que está cargado aquí, ¿no?
el cual hemos seleccionado en las propiedades de alineamiento. Entonces vamos a utilizar la tabla de peralte máximo 8%, una calzada de 660 y vamos a utilizar la opción de pendientes con espirales. Si bien es cierto, hay una curva que no tiene espirales, pero eso lo vamos a editar después. En el caso de que existan curvas sin espirales, se va a cumplir esta proporción, que es la proporción de peralte a desarrollar en el tramo tangente. ¿Ok? Y el resto, que sería el 33.33%, es lo que se va a desarrollar en la curva, ¿no? Bien. Y en la parte de, en el caso de que la curva tenga espirales, pues la transición de peralte se va a desarrollar al 100% en la espiral, ¿ok? En la espiral. Y luego tenemos la opción de resolver automáticamente los traslapes, ya que hay veces en las que las curvas están tan cerca que la transición de peralte se puede traslapar. Así que podemos activar la opción para que automáticamente Civil 3D resuelva los traslapes, ¿no? Y esta primera opción es para que en cada cambio de la transición de peraltes exista una especie de curvatura, la cual suavice ese cambio brusco de valores dependientes, ¿no? Ok, entonces vamos a darle clic en Finish. No vamos a utilizar estas opciones. Vamos a darle clic en Finish. Vamos a esperar un momento. Y el programa ya ha calculado los peraltes, ¿no? Ha calculado los peraltes utilizando ese archivo de norma, el archivo de norma DG 2018. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez calculado el peralte, lo que vamos a hacer es editar el peralte en esta curva que no tiene espirales. Vamos a irnos a superelevación y vamos a abrir nuevamente el primer comando. Como ya hemos calculado peraltes, ya no aparece ese mensaje, sino aparece el mensaje de edición, ¿no? En esta parte de edición podemos desglosar aquí la lista, tenemos todas las curvas, pero las curvas no están en orden. ¿Por qué? Porque en algún momento hemos eliminado una curva y luego hemos vuelto a crear otra. Entonces eso ha hecho que el correlativo de las curvas se vea alterado, ¿no? Pero nosotros podemos seleccionar la curva y podemos cambiarle el nombre. Podemos ponerle curva 01, por ejemplo, ¿no? Podemos renombrar las curvas. Podemos ir a siguiente, ponerle curva 2, siguiente, curva 3, siguiente, curva 4, siguiente, curva 5, siguiente, curva 6, curva 7, curva 8, curva 9, curva 10, curva 11 y curva 12, ¿no? En total este trazo tiene 12 curvas. ¿Cómo sé que tiene 12 curvas? Porque ya no aparece la opción habilitada del Next, ¿no? ¿Okay? Y luego vamos a ubicar esta curva, ¿no? Esta curva la vamos a ubicar, ¿ok? Entonces podemos utilizar aquí esta opción, esta manito lo habilitamos para que cuando cambiemos de curva el programa nos sitúe en esa curva, ¿no? Entonces vamos a hacerle clic en previo y justo al hacerle clic en previo ahí ya nos ubicó en la curva que no tiene espirales. Entonces esta curva que no tiene espirales, vamos a dirigirnos a la parte inferior y vamos a cambiarle la opción de dos pendientes con espirales, ¿ok? Vamos a cambiarle a la opción dos pendientes sin espirales, porque esta curva no tiene espirales, ¿ok? Entonces, una vez que le hemos cambiado, vamos a hacer clic en recalcular porque aparece un signo de admiración. ¿Para qué? Para que el programa recalcule la transición de peralte y el peralte en esta zona, ¿ok? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos editado el valor que le corresponde, podemos abrir el editor de peraltes, el tabulador de peraltes, haciendo clic en esta opción. Se va a abrir el visor de eventos, en donde en este visor de eventos podemos ver justamente todo el desarrollo de peraltes, ¿no? Cabe resaltar
que aparecen dos zonas, ¿no? Aparece en la transición de entrada o transición de salida, aparece una zona llamada run out y la llamada run out. El run out es la zona de aplanamiento, o sea, es la zona que va desde el peralte o desde el bombeo normal hasta el peralte 0%. Y la zona run off es la zona que va desde el peralte 0% hasta el peralte total o el peralte 8%. ¿Ok? Entonces esos son los dos sectores conocidos de transición de peralte, ¿no? La transición de peralte en sí es la zona run off. Y la zona run out es la longitud de aplanamiento, ¿no? O la zona de aplanamiento. O el desvanecimiento del bombeo también se le suele llamar. ¿Ok? Muy bien. También podemos abrir o visualizar el diagrama de Peraltes yéndonos a superelevación y haciendo clic en la opción crear vista de superelevación. Al hacer clic en esta zona nos va a aparecer este cuadro de diálogo en donde podemos colocarle un nombre a la vista. Podemos en la parte inferior colocarle colores a los diagramas de Peralte del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces vamos a desactivar las opciones de shoulder, que vendría a ser la berma. ¿Por qué? Porque la berma se va a comportar igual que el carril, entonces no es necesario visualizar su diagrama, solamente el de los carriles. Y el del lado izquierdo vamos a hacerle un clic en el color, vamos a ponerle color amarillo por ejemplo, y para el lado derecho le vamos a colocar el color verde. ¿Ok? Entonces hacemos clic en OK y picamos un punto en pantalla. Entonces nos va a aparecer, nos acercamos, regeneramos la pantalla, nos va a aparecer aquí los diagramas, ¿no? En donde la línea amarilla representa el lado derecho, ¿ok? ¿No? O el lado izquierdo, si no me equivoco. A ver, vamos a entrar a las propiedades de la vista de superelevación y el lado izquierdo es amarillo y el lado derecho es verde, ¿no? Entonces, este borde me indica el comportamiento de los peraltes o de las pendientes transversales en el borde izquierdo de la vía. Y el color verde me indica el comportamiento de las pendientes en el borde derecho de la vía. ¿Ok? Eso es lo que me indica cada uno de esos bordes, ¿no? Para resolver el traslape tenemos que identificar en las zonas tangentes puede haber un signo de admiración tal y como aparece aquí. Eso significa de que hay un traslape en las transiciones de peralte. Si ustedes notan aquí, la transición de salida de la curva 1 se está traslapando con la transición de entrada de la curva 2. Entonces, para resolverlos, seleccionamos la vista y hacemos un clic en este signo de admiración. Pues simplemente le damos clic en resolver y con eso ya se estaría resolviendo el traslape, ¿no? Hacemos un clic por aquí también, resolver. Vamos a buscar algún otro símbolo. Aquí también hay otro símbolo, hacemos un clic y resolvemos el traslape, ¿no? Entonces con esto ya tendríamos resuelto la parte del traslape de las transiciones de Peralte. Con respecto al sobreancho, entonces para calcular el sobreancho en las curvas tenemos que seleccionar el alineamiento de desfase, ¿ok? El alineamiento de desfase y vamos a hacer clic en la opción agregar ensanche automáticamente. Al hacer clic va a aparecer este cuadro de diálogo en donde también tenemos que verificar que esté seleccionado el archivo de norma. Si no lo está, tenemos que irnos al alineamiento principal, entrar a las propiedades y cargar este archivo, ¿no? Una vez verificado ello, en la parte de método de ensanche tenemos que seleccionar con qué vehículo vamos a trabajar y cuál es el número de carril y el ancho de carril que vamos a utilizar. Entonces, en mi caso voy a utilizar el B2. Voy a utilizar el B2 con 2 carriles. ¿Okay? Voy a utilizar el B2, selecciono. Luego me pregunta el programa en dónde lo quiero aplicar. Si lo quiero aplicar solamente en las curvas interiores, o aplicarlo en las curvas exteriores o en ambas curvas, ¿no? En ambos lados, ya sea en la parte interior o en la parte exterior. Normalmente se ensancha en la parte interior, así que seleccionamos Inside. Luego seleccionamos la tabla que corresponde a 8% y
la tabla de transición de peraltes tiene que ser la que corresponde a una calzada de 660. Y el método aquí vamos a utilizar con espirales, ¿ok? Una vez que hemos seleccionado todas esas opciones, hacemos clic en OK. Entonces con eso, ustedes pueden notar de que ya se ha creado un ensanche, ¿no? Aquí pueden notarlo. Al momento de calcular los ensanches en el lado derecho, se abre esta pequeña ventana donde nos indica el eje que estamos seleccionando. Y en ese caso ya no aparecen como curvas, sino nos aparecen como grupos. Entonces el borde derecho de la calzada tiene un primer grupo que si yo lo selecciono, aparece ahí seleccionado. Y si yo selecciono cualquier parte aquí de la ventana, se va a resaltar en el espacio model, ¿no? Ahí pueden ver, ¿ok? Entonces aquí vemos que el archivo de normas le ha asignado 1,40 m de sobreancho. Ese es el valor de ensanche que se le ha asignado a esa curva, ¿ok? Podemos ir a la siguiente curva, vamos a hacer clic aquí en siguiente. Vamos a ver dónde se resalta aquí, ¿no? Y aquí vemos que también le ha asignado 1,40 m. Vamos a la siguiente curva. En esta curva le han asignado 1,30 m. ¿Ok? Vamos a la siguiente curva. Aquí se le ha asignado 1,70 m. Siguiente curva. Aquí se le ha asignado 1,80 m. Mientras menos radio, más sobre ancho, pues, ¿no? Vamos a ir a la siguiente curva. Y en esta curva se le ha asignado 2,40 m de sobre ancho, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ese es en el lado derecho. Vamos al lado izquierdo. Vamos al lado izquierdo. Como en el lado izquierdo no he calculado nada todavía, aparece vacío. Pero en esta misma ventana tengo la opción de agregar ensanche automáticamente. Hacemos un clic. Seleccionamos los mismos datos. El vehículo de diseño. El peralte. La transición de peralte. El método. Y hacemos clic en OK. Muy bien. Entonces con eso ya se ha calculado el sobreancho en el lado izquierdo. Entonces aquí también podemos navegar, podemos seleccionar, vemos cómo se resalta esta región. Vamos a irnos a la siguiente, se resalta esta región, vamos a irnos a la siguiente. En la siguiente, en el grupo 3, acá vemos de que no se ha creado transición, ¿no? Está en 0. ¿Por qué? Porque está utilizando el método adecuado. No está utilizando, perdón, el método adecuado. Tiene que utilizar el método con espirales, no, sin espirales. Entonces vamos a darle dos pendientes sin espirales. Al momento de cambiarle aquí en la opción, vemos de que ahora sí se ha creado una pequeña transición, ¿no? Queremos agrandar esa transición, lo podemos hacer cambiándole la tabla, por ejemplo, a 12%, ¿no? Si le cambiamos a 12, aumenta la longitud de transición, ¿ok? Muy bien, no aumenta el sobreancho, ojo, el sobreancho se mantiene, pero sí aumenta la longitud de transición, ¿no? Y acá le podemos colocar por una calzada de 660 y listo, ¿no? ¿Ok? Muy bien, y el resto de regiones pues está, como es con espirales, pues no hay ningún problema, ¿no? Ahí no lo vamos a modificar, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros hemos podido calcular los sobreanchos, ¿no? Los sobreanchos en cada una de las curvas. Muy bien. Entonces, eso sería todo con respecto al cálculo de peraltes y sobreanchos. Nos vemos en el siguiente video.